Perú. Estado de emergencia en Lima, Callao, Cusco y Puno. El gobierno decretó la medida por 30 días para frenar las protestas contra Dina Boluarte, que ya dejaron 42 muertos. Los militares podrán intervenir para resguardar el orden público. Brasil. Lula reemplazó la cúpula de los medios de comunicación pública. La decisión fue a raíz del tratamiento que realizaron sobre el intento de golpe de Estado el pasado 8 de enero. Además, la Corte Suprema de Brasil incluyó a Bolsonaro en su investigación sobre el intento de golpe de Estado. Es la primera vez que el exmandatario es nombrado por la justicia de su país entre los posibles responsables de la toma de los poderes públicos. Colombia. El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional van por otro diálogo de paz. Este miércoles buscarán la tregua con una reunión extraordinaria en Caracas en la que discutirán, entre otros temas, sobre el alto al fuego bilateral. Las partes volverán a reunirse a mediados de febrero en México. Chile. Alerta roja por incendios forestales. Las comunas de Litueche y San Pedro son las afectadas, donde el siniestro se desarrolla cercano a sectores poblados. La alerta roja seguirá activa mientras las condiciones así lo ameriten. Nepal. Tragedia en el aire. Declaran luto nacional tras la muerte de 68 personas. La nave se estrelló con 72 personas a bordo, cerca del centro del país, donde debería aterrizar. Entre los fallecidos hay 6 niños y también se encuentran los 4 miembros de la tripulación. A bordo del avión iban 14 extranjeros, entre los que se encontraban una argentina que falleció en el acto. Perú. Estado de emergencia en Lima, Callao, Cusco y Puno. El gobierno decretó la medida por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que ya dejaron 42 muertos. El estado de emergencia autoriza a los militares a intervenir para resguardar el orden público y suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales. A pesar del estado de emergencia, continúan las protestas en Perú. Las manifestaciones contra Dina Boluarte y por nuevas elecciones persistieron este domingo en la víspera de masivas protestas convocadas en Lima. Desde todo el país, miles de peruanos viajan para llegar a la capital. Hacia la noche del domingo, se mantenían 99 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes en 10 de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió la presidencia el 7 de diciembre pasado, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo tras su golpe de Estado fallido. En Cusco, el servicio de trenes a la ciudadela inca de Machu Picchu se reanudó el domingo tras 2 días de paralización por las protestas. Algunas voces que salen... Perú decretó el estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno. Los militares están autorizados a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público en medio de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan más de 40 muertos en 5 semanas. El uso excesivo de la arma
Los policías no pueden enfrentarse hacia la población civil, tienen que respetar esas vidas. Muchas de esas personas no pertenecen a ese grupo donde que ellos están calificando. El gobierno extendió también el toque de queda en Puno, epicentro de las protestas. La medida regirá desde el domingo por los próximos 10 días, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. La decisión gubernamental se produce en un momento en el que asociaciones convocaron a movilizaciones desde el sur de Perú hacia Lima a partir de lunes, una acción que las autoridades califican de asonada para desestabilizar a Boluarte. El domingo se mantenían más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes en 11 de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió la presidencia el 7 de diciembre pasado después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo tras su golpe de Estado fallido. En Cusco, el servicio de trenes a la ciudad inca de Machu Picchu se reanudó el domingo tras 2 días de paralización por las protestas. Dina Boluarte pidió al Congreso adelantar la fecha de la segunda votación por adelanto de elecciones. En un mensaje a la nación, la mandataria de Perú dijo que desde que asumió la presidencia de la República, fue consciente de que el país estaba en medio de una grave crisis política. Boluarte formalizó el pedido con el fin de que los comicios presidenciales se realicen en abril de 2024 y así garantizar una fecha y que la población tenga conocimiento sobre el avance de la propuesta legislativa. La presidenta pidió que las próximas elecciones generales se desarrollen de manera libre, democrática y transparente, y luego reafirmó que nunca renunciará al cargo. En menos de un mes y medio de gobierno, ya son 5 los ministros que renunciaron a su cargo. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió investigaciones imparciales por los muertos y heridos en las protestas. Así lo solicitó el jefe de la misión, Stuardo Ralón, luego de reunirse con responsables de los 3 poderes de Estado y familiares de las víctimas en las protestas. La Fiscalía abrió una investigación por genocidio en contra de la presidenta Dina Boluarte y miembros de su gabinete. El gobierno culpa de la situación a asusadores profesionales financiados por dinero ilegal. A las voces que exigen la renuncia de la presidenta Boluarte se sumaron el gobernador de Puno, autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco, así como 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores. Frente a estos hechos, la Comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Brasil. Lula da Silva destituyó a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos. El mandatario tomó la decisión a raíz del tratamiento que realizaron de la toma de los 3 poderes públicos en Brasilia del pasado 8 de enero. El decreto incluye el nombramiento de la periodista Karian Costa como presidenta de la empresa brasileña de comunicación, de la que dependen medios claves como la agencia de noticias Agência Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional. La medida supone la apertura de un proceso de transición y reorganización en la EBC que durará unos 30 días. La cobertura de los hechos violentos en Brasilia habría sido el detonante de los cambios, ya que mientras la mayoría de medios de comunicación brasileños se refería a los simpatizantes de Bolsonaro como vándalos o golpistas, los medios públicos mantenían el término manifestantes. Por otra parte, la Corte Suprema de Brasil incluyó a Bolsonaro en su investigación sobre el intento de golpe de Estado. Es la primera vez que Bolsonaro es nombrado por la justicia de su país entre los posibles responsables de los disturbios del 8 de enero. Tras el asalto, Bolsonaro publicó un video para cuestionar la legitimidad de las elecciones presidenciales de octubre. Los fiscales dijeron que Bolsonaro podría haber incitado a cometer un delito al hacer tales afirmaciones. En el video,
Bolsonaro afirmaba que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no fue votado para el cargo, sino elegido por la Corte Suprema y la Autoridad Electoral de Brasil. Si bien el material se publicó después de los disturbios del domingo y luego se eliminó, la oficina del fiscal general argumentó que su contenido era suficiente para justificar una investigación previa en la conducta de Bolsonaro. Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, fue detenido el sábado en Brasilia tras aterrizar procedente de Estados Unidos. Cuando los simpatizantes de Bolsonaro arrasaron las sedes de los poderes públicos, Torres fungía como secretario de Seguridad de Brasilia y, según las autoridades, modificó parte importante del comando de la Secretaría de Seguridad de Brasilia y se tomó vacaciones antes de los ataques. El exministro ha mantenido que es inocente y anunció que regresaría a Brasil para presentarse ante las autoridades. Torres también deberá rendir explicaciones por un proyecto de decreto presidencial, sin firma pero con el nombre de Bolsonaro, con el que se pretendía alterar el resultado de las elecciones de 2022. Un juez del Supremo Tribunal Federal autorizó el viernes incluir a Bolsonaro en las investigaciones, que buscan a los instigadores y autores intelectuales del ataque, tras un video publicado en redes sociales por el exmandatario, en donde cuestiona el resultado electoral de octubre, en las que perdió ante Lula por menos de 2 puntos porcentuales. La defensa de Bolsonaro negó cualquier participación en los hechos vandálicos de Brasilia, por los que las autoridades ya han detenido a casi 2.000 personas. Y el pedido de interrogatorio de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, será analizado. Brasil envía una misión a Venezuela para iniciar la reapertura de embajada. La misión parte esta semana y estará liderada por el diplomático Flavio Macieira, ex embajador en Noruega, Panamá y Nicaragua, dijo la asesoría de prensa de Itamaraty. El objetivo principal de la visita será la evaluación del estado de 3 edificios en Caracas, la embajada brasileña, la residencia del embajador y el consulado, cerrados hace más de 2 años durante la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro. La orden es que sean reabiertas lo más rápido posible, según el funcionario. Macieira fungirá como encargado de negocios de Brasil en Venezuela hasta que un nuevo embajador sea nombrado, informó el funcionario de Cancillería. Colombia. El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional buscarán la tregua con una reunión extraordinaria en Caracas. El encuentro será este miércoles y discutirán, entre otros temas, sobre el alto al fuego bilateral. Según la guerrilla, en Caracas hablarán sobre cómo superar la crisis generada por el anuncio y la continuidad armónica del segundo ciclo de conversaciones. Las partes se volverán a reunir a mediados de febrero en México, aseguró el jefe negociador oficial Oti Patiño. Petro, quien se posicionó en agosto como el primer presidente de izquierda de Colombia, avanza en una política de paz total con la que aspira a desmovilizar rebeldes, narcos y pandilleros a través de negociaciones y sometimientos a la justicia con beneficios judiciales. Incendios forestales en Chile. Declaran alerta roja para las comunas de Litueche y San Pedro. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja para la región de O'Higgins por un incendio forestal que afecta la zona. Esta alerta se activó pues el siniestro se desarrolla cercano a sectores poblados. Según declaró el Senapred, el incendio, denominado Cruce El Espinillo, que se encuentra en combate, ha consumido cerca de 1 hectárea. Además, está próximo a zonas pobladas. De momento, se encuentran trabajando en el lugar 2 brigadas y un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal. Luego de un trabajo coordinado con CONAF y la delegación, el organismo dependiente del Ministerio del Interior determinó que la alerta rige desde este domingo y hasta que las condiciones así lo ameriten. La sequía en Argentina ya afecta al 55% del territorio nacional. Del total del área afectada,
22,19% se encuentra atravesando una sequía moderada, mientras que 14,39% está en una situación de sequía severa. La superficie del territorio afectada por la sequía o en condiciones de estrés hídrico alcanzaron a principio del mes 1.364.749 kilómetros cuadrados, equivalentes al 54,48% del área total, según un informe del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica. De esta manera, casi el 55% del territorio nacional presenta alguna condición de sequía, mientras que el 45,52% o 1.140.408 kilómetros cuadrados no presentan por el momento situaciones de estrés hídrico. Por último, el 8,9% se encuentran en un proceso anormalmente seco. Más de 50 incendios se desarrollaron en Uruguay, 18 sigue activos. Varios focos ígneos encendieron las alarmas en diferentes puntos del país este domingo. Hay incendios desatados en Durazno, Flores y Santa Lucía, en Canelones, en los que trabajan desde temprano tanto bomberos como vecinos. En total, durante el día se registraron 59 incendios forestales a lo largo del territorio nacional, de los que 18 permanecen aún activos, 10 en el interior y 8 en zonas metropolitanas. En la localidad de 25 de agosto, departamento de Florida, personal de bomberos trabaja para intentar controlarlo. En un basural en las proximidades de la ciudad de Young, sobre el kilómetro 61 de la ruta 25, se desató un incendio pasadas las 15 horas. Bomberos de Young y Huichón trabajan en el lugar, pero el fuego continúa en propagación con dirección a una zona de forestación. En Santa Lucía, el fuego comenzó en el kilómetro 86 de la ruta 1. El fuego tomó zonas de monte nativo y el temor era que alcance las viviendas cercanas, pero según el último comunicado de bomberos, ya está controlado. Bomberos también trabaja en un incendio que se desató en Paraje La Cordobesa, en la ruta 14, en la zona limítrofe entre Flores y Durazno. En el lugar trabajan bomberos y vecinos. Bolivia. Luis Fernando Camacho habló desde la cárcel de máxima seguridad en La Paz. Voy a resistir en la cárcel y voy a ejercer mis derechos como autoridad, dijo el gobernador, que permanece detenido desde hace 20 días. Además, afirmó que a pesar de estar secuestrado, seguirá en el cargo para evitar que no se consolide un golpe en Santa Cruz. Camacho dijo que se siente reconfortado y agradecido con todos los bolivianos que han marchado pidiendo su libertad, y aclaró que se encuentra bien de salud dentro de las limitaciones que padece. Ecuador autorizó circular y abastecer de combustible a camiones con matrícula de Colombia tras la rotura de una carretera en ese país. El gobierno activó un plan para permitir el paso de las caravanas de vehículos colombianos que ingresarán a Ecuador por la emergencia vial, señaló el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un comunicado. Un inmenso derrumbe en el sur de Colombia destrozó la carretera que comunica a las principales ciudades de esa nación con Ecuador, según señaló el presidente colombiano Gustavo Petro. Casi 1 millón de personas que viven en el sur colombiano, como Ipiales, donde está el principal paso fronterizo hacia Ecuador, quedaron prácticamente incomunicadas. La medida permite la entrada de camiones para el transporte de carga y combustibles por el puente limítrofe de la Sierra Andina y otro en la selva amazónica, los que circularán por la línea fronteriza con custodia policial. Nepal. Tragedia en el aire.
Luto nacional en Nepal tras la muerte de 68 personas en el peor accidente aéreo que vivió el país en los últimos 30 años. La nave, una TR-72 de la compañía Jet Airlines, procedente de Katmandú, se estrelló con 72 personas a bordo poco antes de las 11 de la mañana, hora local, cerca del centro del país, donde debería aterrizar. La aeronave en llamas fue encontrada en un precipicio de 300 metros de profundidad entre el antiguo aeropuerto construido en 1958 y la nueva terminal internacional inaugurada el 1 de enero en Pokhara, la puerta de entrada de senderistas de todo el mundo. Los soldados usaron cuerdas para recuperar los cuerpos del fondo del barranco desde las últimas horas del domingo y las primeras del lunes. Entre los fallecidos hay 6 niños y también se encuentran los 4 miembros de la tripulación. A bordo del avión iban 14 extranjeros, entre los que se encontraba una argentina que falleció en el acto. El fabricante del avión precisó que se trató de un modelo 72-500 y agregó que sus especialistas estaban plenamente comprometidos para apoyar tanto la investigación como el cliente, Aerolíneas Yeti. Las compañías indican que Nepal no dispone de infraestructura que permita establecer previsiones meteorológicas precisas, en particular en las regiones más remotas y con relieves montañosos difíciles, donde se registraron accidentes mortales en los últimos años. China anunció el sábado al menos 60.000 muertes relacionadas con la COVID-19 desde el levantamiento de las restricciones sanitarias en el país a principios de diciembre. La Organización Mundial de la Salud pidió a China datos más detallados sobre la situación del COVID. Los datos no incluyen los fallecimientos fuera del sistema hospitalario, por lo que probablemente están subestimados. Desde diciembre, Pekín solo incluye en las estadísticas a las personas que murieron directamente de insuficiencia respiratoria relacionada con el coronavirus. Significa que un gran número de muertes ya no se registran como debidas al COVID. El número de muertos de 60.000 incluye 5.503 causados por insuficiencia respiratoria directamente debido al virus, 54.435 causadas por enfermedades subyacentes combinadas con COVID-19. Después de 3 años de severas restricciones, Pekín suspendió repentinamente la mayoría de las medidas sanitarias, tras las protestas en varias ciudades del país. Desde entonces, el número de infectados y muertes ha aumentado dramáticamente. Los hospitales están saturados de pacientes ancianos y los crematorios registran gran cantidad de cadáveres. Estas son las noticias económicas más importantes del día. Colombia. Está listo el decreto para congelar tarifas de peajes en 2023. En el documento se explica que a partir de la entrada en vigencia del decreto, el mismo expirará el 31 de diciembre de 2023. Por tal razón, no se efectuará ningún tipo de incremento de tarifas de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías. Es importante destacar que ese decreto no cobija los peajes que son administrados por municipios y departamentos que sí verán aumentos este año. Asimismo, el gobierno de Colombia indica que las obligaciones que se generen en los proyectos por medio de asociaciones público-privadas serán cubiertas con los recursos disponibles en la subcuenta de infraestructura del Fondo de Contingencias de las entidades estatales.
Finalmente, el gobierno mantiene congeladas las tarifas en 150 peajes y se ordenará que aquellos que aumentaron las tarifas deben volver a montos de 2022. Ecuador. Guillermo Lasso participará en el Foro Económico Mundial en Suiza. El presidente promoverá el portafolio de inversiones del país. Durante su estadía en Europa, el mandatario se reunirá con el Papa Francisco. La primera parada del mandatario será en Madrid, donde se reunirá con comunidades de ecuatorianos y con el representante de la Secretaría General Iberoamericana. El tema del segundo encuentro será a propósito de que en 2024 se prevé que Ecuador sea sede de la Cumbre Iberoamericana de Naciones, informó Lasso antes de abordar el avión presidencial. Después, Lasso se dirigirá a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Ahí dialogará con inversionistas internacionales, a quienes compartirá los logros económicos del país y promoverá el portafolio de inversiones en sectores estratégicos, así como en otras áreas. En el marco del Foro Económico, entre el 16 y 20 de enero, el presidente mantendrá encuentros de alto nivel con líderes mundiales, presidentes de naciones, representantes de organismos multilaterales, empresarios y académicos de distintas regiones, a fin de identificar oportunidades de colaboración y alianzas estratégicas, según añadió la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Tras la masacre en Dnipro, Ucrania denunció nuevos ataques de las tropas rusas en Zaporizhia. Luego de los bombardeos del fin de semana, que dejaron decenas de civiles muertos y heridos, el ejército del Kremlin no dio tregua y mantuvo sus lanzamientos de misiles durante la madrugada de este lunes. 3 personas, 2 de ellas niños, resultaron heridas en un nuevo ataque con misiles rusos registrados en la región. Según informó el jefe de la Administración Regional Militar, Oleksandr Starkush, Rusia lanzó un ataque con cohetes contra el centro regional y los suburbios. Hay destrucción de infraestructura civil, residencial e industrial. Se recibió información sobre varios heridos leves. Todos los servicios relevantes están en el sitio. Putin asegura que la guerra en Ucrania tiene dinámica positiva. Horas después del bombardeo de un edificio residencial en Dnipro, se divulgó una entrevista donde el líder ruso dice confiar en que sus soldados nos den más alegrías. La dinámica es positiva y todo se desarrolla según los planes del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor. Espero que nuestros combatientes nos den más alegrías con sus resultados militares, declaró Putin en conversación con la televisión pública rusa. El dirigente también dijo que Rusia estaba acercándose en términos económicos a China e India y aseguró que la situación de nuestra economía es estable, mucho mejor no solo de lo que predijeron nuestros oponentes, sino también de lo que nosotros estimábamos. Aumentan a 35 los muertos por el ataque ruso contra el edificio civil en Dnipro. Por la noche, los rescatistas sacaron varios muertos más de debajo de los escombros de un edificio de gran altura destruido por un cohete ruso. El ataque enemigo se ha cobrado ya la vida de 35 vecinos de la casa, entre ellos hay 2 niños, informó Kiev. El responsable militar aseguró que de entre los escombros fueron rescatadas 75 personas heridas, entre las cuales habían 14 niños y que otras 39 personas resultaron ilesas. Las autoridades de la ciudad de Dnipro han declarado 3 días de luto por las víctimas del ataque ruso.
En ese marco, Ucrania denunció el uso de misiles Kh-22 en el ataque a Dnipro, una de las peores matanzas rusas de civiles desde la invasión. El portavoz del mando de las fuerzas aéreas ucranianas, Yuri Ihnat, denunció el uso de armamento diseñado para bombardear portaaviones en el mar sobre el edificio de viviendas del este del país. Es terrorismo, acusó. Se trata de un misil Kh-22, un antiguo misil soviético desarrollado todavía en la Unión Soviética que causó mucho dolor ayer a los residentes de Dnipro. La OTAN anunció el domingo que entregará a Ucrania más armas pesadas occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que todo se desarrolla según los planes y que espera que sus combatientes le den más alegrías con sus resultados militares. En tanto sigue la búsqueda de personas bajo los escombros en un edificio residencial en Dnipro, en el este de Ucrania, que fue golpeado en una nueva oleada de ataques del sábado y que continuaron el domingo. En el edificio, más de 30 personas murieron y más de 40 seguían desaparecidas. Estamos buscando personas vivas, presumiblemente personas vivas, muertos y sus restos. Más de 70 personas resultaron heridas, una docena de ellas de gravedad. El ejército ucraniano afirmó que Rusia hizo 3 ataques aéreos y unos 50 disparos de misiles el sábado. Quiero decirles a todos aquellos en Rusia y de Rusia que incluso ahora no pudieron pronunciar unas pocas palabras de condena de este terror, aunque ven y comprenden todo perfectamente. Tu silencio cobarde, tu intento de esperar lo que está pasando, solo terminará con el hecho de que un día estos mismos terroristas vendrán por ti. El mal es muy sensible a la cobardía. El mal siempre recuerda a aquellos que le temen o intentan regatear, y cuando venga por ti, no habrá nadie para protegerte. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó que efectuaron disparos de misiles contra el sistema de mando militar ucraniano e infraestructuras energéticas vinculados a él. Y el domingo bombardearon Jersón, alcanzando las infraestructuras y las oficinas de la Cruz Roja, dejando 7 heridos, uno de ellos de gravedad. El ejército ruso dijo el viernes haber conquistado la ciudad de Soledar, algo que los ucranianos niegan. Para Moscú, la ciudad es importante para rodear la vecina Bakhmut, que Rusia lleva meses intentando tomar. Colombia. El presidente Petro anunció un proyecto para modificar el Código Minero. La iniciativa tendrá enfoque en la protección del agua. El jefe de Estado enfatizó en que no se puede poner en peligro el agua del territorio. Eso lo dijimos en campaña, no era por decirlo, era porque creemos en eso. En esa dirección, indicó que estudios de universidades de los que dispone el gobierno muestran que hay un peligro entre la minería que se propone y el agua, y que nosotros escogemos el agua. Subrayó que por el principio universal de preocupación no se puede poner en riesgo el agua. Al referirse a la reforma del Código Minero, Petro explicó que se presentará un proyecto al Congreso. El FMI alerta del impacto de la fragmentación financiera en la economía global. Según el informe, la profundización de los lazos comerciales llevó a una reducción de la pobreza global, favoreciendo a consumidores de bajos ingresos en economías avanzadas a través de precios más bajos. Sin embargo, la entidad sostiene que la pandemia y el conflicto en Ucrania han aumentado el escepticismo sobre las ventajas de la globalización, por lo que la economía mundial se mueve hacia una regionalización financiera. La fragmentación de la economía global puede provocar el descenso del PBI global en un 7%,
pero en caso de un desacoplamiento tecnológico, algunas economías pueden perder entre un 8 y un 12%, se desprende del informe del Fondo Monetario Internacional publicado el 15 de enero. Además, la fragmentación económica puede llevar a una mayor volatilidad económica, crisis más graves y una mayor presión sobre las reservas nacionales, así como debilitar la capacidad de la comunidad internacional de apoyar países en crisis y complicar la situación de posibles crisis de endeudamiento. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día. Colombia. Imputaron a otros 2 detenidos por el crimen del fiscal paraguayo. La Fiscalía colombiana dijo que las 2 personas capturadas en el país por el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una isla cercana a Cartagena de Indias, serán imputados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Así lo aseguró el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, al referirse a los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, capturados en Bogotá y en Antioquía. Estas 2 personas, según las fiscalías, supuestamente fueron quienes planearon, pagaron y contrataron a los autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo. Durante los allanamientos se incautaron documentos, prendas de vestir, 10 celulares, 4 memorias USB, un revólver, un disco duro, una tableta, una grabadora de sonido, un computador portátil y una camioneta. El apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, dijo que los 2 capturados estaban encargados de la parte logística y suministraron el dinero a Francisco Luis Correa Galeano, a quien la Fiscalía acusó de ser el principal responsable del asesinato del fiscal paraguayo. Evo Morales volvió a apuntar contra la demanda peruana en su contra y dijo que no tiene pies ni cabeza. El exmandatario boliviano usó sus redes sociales para indicar que la medida dispuesta por el gobierno de Dina Boluarte busca ocultar un genocidio en Perú. Morales agradeció las muestras de solidaridad hacia su persona luego de que algunos ciudadanos peruanos presentaran a su favor acciones de defensa constitucional, ya que el gobierno peruano dispuso prohibir su ingreso al Perú el último 6 de enero. La medida, dada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, acusa a Morales y a otros 8 compatriotas más de arribar al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú. Chile. El presidente Boric llamó a la oposición a reincorporarse a la mesa de seguridad. La retirada se dio tras conocerse los indultos que el presidente otorgó a 12 condenados por los estallidos sociales ocurridos en 2019 y al ex guerrillero Jorge Mauricio Mateluna, que ya había recibido este perdón en el pasado. Quiero hacer un llamado para que nos volvamos a sentar a la mesa para combatir la delincuencia todos juntos, dijo Boric en un acto en el Centro Cultural Estación Mapocho, en Santiago de Chile. Horas más tarde, en otra actividad del Partido Comunista, reiteró su pedido e insistió en un nuevo llamado a todas las fuerzas políticas a que se sienten de nuevo a la mesa. En ese sentido, remarcó la importancia de restituir este espacio de diálogo y negociaciones, ya que el debate político hoy está muy centrado en la élite respecto de si la derecha se sube o se baja de la agenda de seguridad.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco levantó sospechas sobre una posible renuncia. El sumo pontífice afirmó que hay que aprender en la vida a servir y luego a hacerse a un lado y nunca aferrarse a roles y posiciones y saber decir adiós en el momento adecuado durante sus palabras en el rezo del Ángelus. Es fácil apegarse a roles y posiciones, a la necesidad de ser estimados, reconocidos y premiados. Nos hará bien cultivar, como Juan, la virtud de hacernos a un lado en el momento oportuno, testimoniando que el punto de referencia de la vida es Jesús, añadió. Y puso el ejemplo del sacerdote que está llamado a predicar y celebrar no por afán de protagonismo o por interés, sino para acompañar a los demás hacia Jesús, o los padres que crían a los hijos con muchos sacrificios y luego deben dejarlos libres de emprender su propio camino en el trabajo, en el matrimonio, en la vida. María, la sierva del Señor, ayúdanos a liberarnos de las ataduras, a dejar espacio al Señor y dar espacio a los demás, dijo Francisco después de que tras la muerte del Papa emérito Benedicto XVI surgiera de nuevo la idea de que ahora una posible renuncia sería algo con menos impedimentos. Senadores de los Estados Unidos manifiestan su preocupación por la seguridad de la vicepresidenta de Colombia. El 10 de enero, Francia Márquez denunció que pudo haber sido víctima de un atentado mientras se dirigía a visitar a su familia en el departamento del Cauca. La vicepresidenta dio a conocer la noticia en su cuenta oficial de Twitter, donde aseguró que la situación fue controlada gracias a que su equipo de seguridad se lo informó. Tras lo señalado por la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro, varias personas e instituciones a nivel internacional se han pronunciado. Entre esos, algunos congresistas de Estados Unidos que mediante un comunicado mencionaron su preocupación por la seguridad de la también líder ambiental. Tras manifestar lo inquietante que resulta ser la situación que afronta la vicepresidenta colombiana, los firmantes de la carta, que fue entregada tras finalizar el evento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que participó la mandataria, pidieron que se refuerce la seguridad de Márquez.